estamos viendo, el sábado pasado estuvimos viendo qué era la innovación, estuvimos viendo cómo se innovaba, cuáles eran los conceptos que creíamos que era innovar. Pues parte de esta innovación ha sido la educación. La educación no ha estado de lado, siempre ha habido innovación, cambio dentro de ella. Entonces vamos a revisar esta innovación de la educación a distancia, que no es nada nueva. México durante el siglo XX es uno de los países que más se ha preocupado por ofrecer esta educación a distancia. Esta surge primero como una educación a distancia que ha ido evolucionando hasta llegar a la que hoy conocemos como educación a distancia o en línea. México cuenta con políticas educativas donde se considera preciso el poder aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer el sistema educativo, teniendo un reconocimiento en la enseñanza de la educación a distancia y no necesariamente la educación debe de ser con los medios tradicionales. Ahora, mucha problemática que ha surgido en la educación a distancia en México es que nosotros queremos trasladar la educación presencial a la educación virtual y efectivamente no podemos hacerlo de la misma manera, ya que no todos los recursos que se utilizan en la educación presencial pueden ser utilizados en la educación virtual, sino tenemos que adaptar a las circunstancias, al momento, a nuestros alumnos, porque tenemos un perfil completamente diferente de los alumnos que estudian en línea que los alumnos que estudian de forma presencial. Ahora, en México, también otro de los grandes problemas de la educación a distancia es que se ha visto como una segunda opción, donde se tiene todavía desconfianza sobre si el impacto de la educación virtual formativo es igual al impacto que tendría la educación presencial. Pero bueno, México ha sido de los pioneros, decíamos, de esta educación a distancia y en nuestro país se ha experimentado de una transformación bastante significativa desde sus comienzos en los años 40 a la educación en línea o a distancia como la conocemos ahorita en este momento. Ahora, la modalidad a distancia se caracterizó en un principio por materiales impresos, por la radio y la televisión, que eran las herramientas que se utilizaban para la enseñanza a distancia. En México, la educación a distancia, decíamos, es de las primeras en el mundo y empieza como una necesidad de llegar a todos los rincones del país, poder llegar a los lugares donde era imposible construir escuelas, ya sea por la lejanía, ya sea por los medios, ya sea por falta de recursos para edificar escuelas o por falta de personas que pudieran dar esta enseñanza, ¿no? Y es entonces cuando en 1941 se crea la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos. Entonces estamos viendo que la educación a distancia empieza con educación para adultos. Y de igual forma se ofrecían cursos denominados cursos por correspondencia a los alumnos que vivían en esos lugares remotos que no podían asistir a la escuela y tenían un acceso muy difícil a la educación. Entonces es la primera forma en que se trabaja con la educación a distancia, para educación a adultos por medio de correspondencia. Ahora,
el 30 de diciembre de 1944 se funda el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio. Y este instituto se convierte en una de las primeras universidades a distancia. Por lo tanto, podemos decir que es de las más antiguas en el mundo y esta formó a más de 90,000 profesores de educación primaria en servicio que carecían de un título para ejercer la docencia. Eran maestros que vivían en comunidades muy apartadas y al no haber un docente con un título, las personas que sabían leer o escribir, que tenían un poquito más de conocimientos, se volvían maestros. Y entonces, por eso es por lo que surge esta modalidad para poderles dar un título y poderlos formar. Ahora, el 5 de septiembre, hablamos ya de 2 décadas después, en el 5 de septiembre de 1966, inicia la fase experimental del proyecto de telesecundarias. Estas eran clases en vivo que se transmitían por medio de un circuito cerrado de televisión y en este proyecto inician 83 estudiantes mayores de 12 años. Entonces esos son los inicios de la telesecundaria. Después viene el Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, CENPAE, en 1973 aplica un modelo de preparatoria abierta donde colabora también el Instituto Tecnológico de Monterrey y ahí se crea un primer canal de televisión educativa y es el primero en América Latina. Este canal surge en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, estamos viendo cómo México ha ido evolucionando esa educación a distancia y cómo México es de esos pioneros en proporcionar este tipo de educación. Ahora, ya vamos otras 2 décadas adelante y vamos a 1990, en la década de los 90, donde se crean ya las primeras plataformas de educación en línea. En la década de los 2000 se consolida la oferta de cursos y programas en línea por parte de universidades tanto públicas como privadas. Y en la década de los 2010 se incrementa la accesibilidad a Internet y las tecnologías móviles, lo que impulsa el crecimiento de la educación online. Entonces, aquí México ha ido aprovechando los avances tecnológicos que hay para poder ir a la delantera. Ahora, en la década de los 20, la educación online se convierte en una opción educativa viable para miles de estudiantes en México. Y además, también en un momento histórico con la pandemia por COVID-19, se vuelve obligatoria este tipo de educación, ¿no? Y en todas sus modalidades, en línea, en no línea, por correspondencia, por medio de llamadas, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por todos los medios que todos los docentes van siendo creativos y van buscando cuál es la forma de educación a distancia que más se acomoda para sus alumnos y para ellos. Entonces también podemos decir, tomando en cuenta todo esto, que la educación a distancia representa un enorme reto para todos los países y todos lo van abordando de distintas formas mediante los recursos de los cuales se dispone para poder gestionar la educación. Ahora, también podemos ver que hay mecanismos, como en el caso mexicano, el mecanismo que ha utilizado es fragmentar el sistema en varios modelos. O sea, no hay un modelo único en México, ¿no? Sino existen diferentes modelos de educación a distancia para adecuarlos
a las diferentes necesidades educativas de nuestro país. Entonces, en donde más se da la educación a distancia o donde es más recurrente, podemos decir que es en la educación superior, en la capacitación permanente y en la educación para los adultos, que es donde más se ha dado. En la educación básica, después de la pandemia, bueno, ha quedado algo, aunque podemos decir que ha sido ya no 100% a la distancia, pero sí se sigue dando a pesar de haber terminado ya con la pandemia. Ahora, para poder ser una educación de calidad y que llegue a todos, bueno, necesitamos tener un marco que lo regule, un marco normativo. Por lo tanto, hubo algunas modificaciones en la Constitución y en la Ley Federal de Educación para hacer posible este tipo de educación. Ahora, todas estas modificaciones se consideran los acuerdos internacionales, los objetivos para el desarrollo, y entonces podemos decir que en México está normada la educación a distancia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 y por la Ley General de Educación que se desprende de este artículo 3 de la Constitución. ¿Qué es lo que nos establece la Constitución Política? Bueno, en su artículo 3 nos establece que la educación es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizar la calidad de la misma, ¿sí? Y entonces de ahí se desprende que en la Ley General de Educación se establece que las autoridades educativas deben tomar medidas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, promover una equidad educativa y lograr la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. No solamente acceder, sino permanecer dentro de los mismos, ¿no? Y esto es mediante plataformas digitales, la televisión, el radio, así como las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede llegar a todos los rincones del país de acuerdo a las características o los medios de comunicación que lleguen a ellos, ¿no? Ahora, el artículo 15 de esta Ley General de Educación establece que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares debe contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Entonces, si nos fijamos, siempre va a girar todo en torno del educando, en torno a darle las mejores condiciones de aprendizaje. Ahora, la educación, claro que es un derecho humano y como todo derecho humano hay indicadores para poder darnos cuenta que en realidad se está respetando este derecho humano. Uno de los indicadores es que la educación sea asequible. Esto quiere decir que se deben de cursar los niveles obligatorios de educación y deben de estar al alcance de todas las personas estos medios. Ahora, accesible. La educación obligatoria debe de ser gratuita y la educación post-obligatoria debe de haber de diferente manera para que pueda ser accesible de acuerdo a la capacidad adquisitiva de toda la sociedad y el estudiante pueda acceder a ella dependiendo de su estatus social. Ahora, otro de los indicadores es que la educación sea aceptable. Por eso el gobierno establece, controla y exige estándares para todos los establecimientos educativos, sin importar que
que sea adaptable, que las escuelas se adapten a los niños y a los mayores que sean estudiantes en cualquier circunstancia. No importan las condiciones étnicas, económicas, sociales, y siempre será lo que impera el interés superior del niño, como lo marca la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, si la educación tiene ciertas características, entonces debemos ver que también el estudiante debe de tener unas características diferentes. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes pueden trabajar o sentirse cómodos con la educación en línea, como no todas las escuelas se pueden sentir cómodas con todos los estudiantes. Por eso es tan importante que cada escuela pueda manifestar cuáles son las características de su atención para que los estudiantes puedan tomar una decisión informada de si les conviene, si se adapta a sus tiempos, a sus espacios, a su forma de ser. Entonces, por lo tanto, la educación en línea tiene un perfil muy específico del estudiante, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, que el estudiante tenga autogestión, autodisciplina, flexibilidad, que tenga competencias tecnológicas, que pueda analizar críticamente y reflexivamente la información que se le presenta, que esté dispuesto a hacer un trabajo colaborativo en la distancia, que tenga metas propias, que tenga responsabilidad, porque aquí nadie le va a estar indicando si lo hace o no lo hace, en qué momento. Esta responsabilidad debe ser individual y colectiva, ¿no? O sea, trabajar en pro de un bien común y también tener habilidades de colaboración, una interacción promotora y que sepa seguir un proceso de grupo. Ahora, esto es lo referente a la educación a distancia en México. Entonces, podrán acceder a la presentación para que puedan revisarla y tener un poquito ver un poquito más a detalle cada uno de los puntos. Ahora, para esta sesión tendremos una actividad de aprendizaje independiente. ¿Cuál será esa actividad? Esa actividad es realizar una línea del tiempo de la educación a distancia en México a partir de una lectura. La lectura es del artículo Panorama de la educación a distancia en México, escrita por Navarrete y Manzanilla en el 2017. Este artículo fue publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, en Colombia. La fecha límite para la entrega es el 15 de enero. Tenemos una semana para entregarla. Como actualmente no está habilitada mi cuenta para la plataforma, lo haremos como con el primer trabajo, que fue el mapa mental, donde se subirá en un Drive. Ustedes recibirán un correo donde llegará la liga del Drive para que lo puedan subir. Y como lo habíamos mencionado, el sábado 4 de enero, después de la fecha límite, hay una semana para poder evaluar y poder retroalimentar. Ahora, también en esta presentación van a encontrar una lista de cotejo de qué características o qué debe de tener esa línea del tiempo, ¿sí? La primera, que haya una cronología de los hechos históricos, que si describe o no correctamente esos hechos, si incluye imágenes, si el resumen está correcto, si las líneas y conectores están bien definidas, si el alumno es creativo, donde utiliza colores, diseños y todo lo demás,
si las fechas están bien visibles y, como lo dije desde el primer día, si tiene las referencias bibliográficas. Entonces, de acuerdo a los criterios de evaluación de este tercer cuatrimestre, la línea del tiempo de la educación a distancia en México es equivale a un 10% de la calificación total del cuatrimestre. Entonces, espero haber sido clara en esta sesión y los espero el día 17 de enero. Muchísimas gracias. Saben que para cualquier duda me encuentran en el WhatsApp o también se pueden comunicar a través del email. Gracias.